Hola, muy buenas noches. Pues estamos de nueva cuenta en su programa Tejiendo con Alma, donde se van hilando historias enriquecedoras que seguramente te van a inspirar. No olvides suscribirte, por favor, y que tú sigas pendiente de todas estas historias. No dejes de suscribirte, por favor. Aún nos falta, tenemos que llegar a muchos más almas, a muchos más tejidos, para que también vengas tú y nos cuentes tu historia. Bienvenidos. Hola. Pues miren, este día, la verdad, muy contenta y yo muy, ¿cómo les puedo decir? Tengo aquí como que una madeja de sentimientos, de emociones, porque fíjense que el invitado que tenemos el día de hoy, pues es una persona que en lo particular, desde que lo conozco, yo admiro mucho su valentía, a pesar de todas las circunstancias difíciles y bastante peligrosas que ha vivido. Pues aún tiene esa fuerza, esa fortaleza, ese ímpetu, de seguir luchando por sus derechos y por los de su familia. Así de que, pues les presento en esta ocasión a nuestro amigo Manuel Valdovinos. Muchas gracias, Nelly. Un gusto de estar por aquí contigo. Y pues gracias por la presentación, la verdad es que no es tanto. Claro que sí, bueno, es que a veces en nuestros ojos no logramos ver la magnitud de quienes somos, de lo que hemos logrado, de lo que somos capaces de lograr, pero además lo que somos capaces pues de contagiar, ¿no? De mover ahí esos tejidos, esos hilos para que nosotros vayamos tejiendo con gran valentía, con gran, pues, ¿cómo te diré? Con esas ganas de no rendirse, porque sabemos que siempre se puede seguir buscando nuestros propósitos y también llegar a ellos y lograrlos. Pero yo siempre pregunto, y siempre empezamos así el programa, Manuel, ¿quién es Manuel? Platícame un poquito de ti. Tú, ¿quién es Manuel? Bueno, es que Manuel se divide en dos partes. Ah, caray. Antes cárcel, cárcel y postcárcel. Ah, bueno, pero ¿quién ¿Por qué eres dos? tú, pequeño? Bueno, de origen, una persona que nace en el pueblo de Tepexpan, Estado de México, el 23 de abril de 1978. De carrera inicial, soy profesor de música. Hace muchos años yo me dedicaba a la dirección de estudiantinas, rondallas y grupos corales en escuelas particulares a las que presté servicio. Y pues a lo mejor muchos de tu público lo recordaron, tú también, de cuando se hacían las noches coloniales. Ajá. En las escuelas particulares. Así ese era mi ambiente. Se da esta circunstancia a partir del año 2000 y pues mi vida totalmente toma otro rumbo. Y el Manuel de la cárcel y la postcárcel, que es la segunda parte, pues actualmente soy un estudiante de Derecho, un defensor de sí mismo y de los derechos de los que están injustamente privados de su libertad, porque pues yo me he autodenominado de ser la voz de los que no tienen voz, porque soy la voz desde la herida de los que injustamente están privados de su libertad. Fíjate, Manuel, que a mí me sorprende mucho el que tú digas esto y que no solamente te limites a la defensa de tu persona, de tu historia, sino que además también pues te enfocas mucho en darle esas herramientas a quien desafortunadamente pues no lo tienen a la mano, viven algunas injusticias. Hablábamos el otro día, no sé si te acuerdas, del porcentaje que hay de personas privadas de su libertad que son inocentes, o que los verdaderos culpables andan afuera delinquiendo nuevamente o siguen delinquiendo, o pues por la equivocación, ¿no?, del sistema, pero la ineptitud a veces de los MP, que por ahí empieza la situación también, pues terminan fregándole la vida a mucha gente. Bueno, es que tú los justificas como una ineptitud. No sé hasta dónde yo pueda hablar como yo sé hablar. Claro que hablas, adelante. Pero, pues es por la poca madre que tiene un servidor público de no saber respetar los derechos humanos de otra persona. O no le vale, o no le importa siquiera, ¿no? Pues no, porque, mira, este juego o esta mafia detrás de un escritorio inicia desde los policías de investigación, antes llamados agentes judiciales. Yo sé que voy a tocar fibras muy importantes, pero pues ya saben los nombres, los que me van a escuchar. Si algo me pasa, pues ellos van a ser los responsables. Uh-huh. Y actualmente empezando por el fiscal general de justicia del Estado, ¿no? Que a lo mejor a él no le toca la situación, pero él es cómplice indirecto
al prestarse a un cochupo de no abrir una investigación que tiene más de 12 años abierta y que él le encubre a través de sus vicefiscales, de sus fiscales regionales. Entonces, desde ahí es donde yo me doy cuenta que esto es una red de corrupción enorme. Sí, claro. O sea, en su momento yo le agradezco mucho a Andrés Manuel que nos viene a abrir los ojos en muchas cosas. A lo mejor muchos hasta me van a mentar la madre ahorita en tu programa. Porque, pues sí, desgraciadamente Andrés Manuel López Obrador viene a abrirle los ojos a muchos. A lo mejor habemos muchos que dentro de nuestra rebeldía, pues los queríamos abrir o nos hacíamos medio güeyes, que no los abríamos, hasta que te llenas de ese valor de que a mí me inspiró mucho Andrés Manuel en su momento, y Laida Sansores San Román, y aquí está el producto, ¿no? Pero esto, retomando el punto, pues no es de que sea inepto el Ministerio Público. El Ministerio Público persigue sus intereses porque se volvió una mafia, la famosa mafia del poder. Entonces, desgraciadamente, algo que sí no se ha logrado con la reforma al Poder Judicial es de que nos vayamos a la raíz del por qué personas como Norma Piña y todo su séquito de la banda de la toga, pues hicieron lo que hicieron en el Poder Judicial. O sea, el problema, y yo estoy de acuerdo con muchos juristas y con muchos defensores, el problema no fueron los malos ministros de la Corte, ni los malos magistrados, ni los malos jueces que siguen abundando. El problema es que hoy, claro, como se atrevió un partido político, una corriente diferente, a mover esta parte del sistema, pues ahora todo está mal hecho porque ahora somos zurdos de mierda. Saludos al señor Ricardo Salinas Pliego. Pero el punto no es ese, el punto son personas como Salinas Pliego, como Salinas de Gortari, como muchos otros que yo te puedo decir, ¿no? Porque hoy se sataniza lo que acaba de recientemente pasar con Carlos Manzo. Pero ¿y en dónde quedó el caso Colosio? Sí, claro. ¿Dónde quedó? Yo nunca supe que realmente se supiera del autor material del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que era cuñado del entonces presidente de la República. Así es. Entonces, pues creo que ahí acusamos de recibido muchas de las caricaturas que en su momento salían en revistas, cuando antes valía la pena leer el proceso, que hoy se ha vuelto totalmente un pasquín muy gacho, ¿no? Sí, y desafortunadamente se ha perdido el objetivo de algunos medios, ¿no? De comunicación. No, perdón que te interrumpa. No es que se haya perdido el objetivo. Es que el objetivo del comunicador es de que tú tengas vendas en los ojos. Sí, claro. Y desgraciadamente llegó un presidente de la República que, aparte de ser presidente de la República, y no soy fanático, pero fue la verdad, se volvió el comunicador de lo que sucedía en el país. Tal vez sean muchas cosas con sus números, pero en el 70% de toda la información que Andrés Manuel daba, yo pregunto quién la ha dado. Perdón, actualmente creo que se volvió a retroceder en esa parte. He visto yo que en la mañanera se ha vuelto más un circo de que porque estamos peleando los intereses feministas, que realmente dar una información al pueblo de lo que está pasando. Se ha vuelto más una tribuna de ataque a la presidenta de la República que realmente el permitir que se difundan las cosas como son. Así es. Pero mira, Manuel, yo creo que vamos empezando primeramente para que quienes nos están viendo y escuchando entiendan el porqué de tu enojo, el porqué de tu frustración de cierta forma. ¿Por qué es que estamos hablando de estos temas? Platícanos un poquito de qué fue lo que te sucedió. Pregunta medio tonta. ¿Qué sí se me nota mucho mi enojo? No, es que resalta inmediatamente, porque yo creo que, y con justa razón, el daño que han hecho en ti, y no solamente en ti, sino que en tu familia, pues desafortunadamente es irreparable, imborrable, y pues aparte de que todo pasa, pues no pasa, ¿no? De cierta forma, porque sigue ahí la astilla lastimando. Platícanos un poquito. Mira, este enojo nace la noche del 26 de mayo del año 2000, cuando un grupo de infelices, sin una identificación oficial, con armas largas y cortas en la mano y sin una orden judicial, ingresan a la casa de ustedes y me empiezan a golpear. Me sacan semi-inconsciente a rastras de lo que en aquel momento era mi domicilio en el pueblo de Tepexpan y me fabrican, después de casi 10 horas de tortura, un muerto que no existe. Miguel Ángel Villanueva Flores, David Rafael Flores García y José Luis Mendoza Yáñez son los únicos que, entre comillas, dan la cara porque tenía alguien que poder fungir como que ahora, lo que ahora le llaman el primer respondiente.
o como los aprensores. Pero no nada más fueron ellos 3. Fueron una serie de 8 a 10 personas quienes ingresaron, muchos de ellos los famosos madrinas, que me acomodaron una madrina entre todos, al extremo de que tuve que perder el oído izquierdo. Tengo lesiones muy graves en la columna, y de ahí empezó un viacrucis de 21 años de estar privado de la libertad, porque te repito, Emanuel Martínez Elizalde, que es la persona que dicen que yo privé de la vida, pues siempre ha estado vivo, o al menos hasta el día de hoy. No sé si ya también por la forma que tenía de ser en aquel momento, pues alguien más valiente que él le haya privado de la vida. Pero en su momento conmigo, pues era un joven que tenía 19 años, hijo de un compadre de mi papá, el señor Rafael Martínez Castillo, y de la señora Raquel Elizalde Gloria. Personas a las que mi padre había ayudado. Modestia aparte, pues mi padre era una persona jubilada de la Compañía de Luz, de la gloriosa Compañía de Luz. ¿Lo que era Luz y Fuerza? Así es, liquidada por el buen animal de Felipe Botellas. Y a final de cuentas, pues hubo una posición no desahogada, pero por lo menos mi papá pues, no vivíamos mal. Entonces mi padre, por proceder de una cuna muy humilde, de llegar a no tener zapatos, de andar descalzo, gracias a Dios mi padre se supera, que fue mi ejemplo y ha sido mi ejemplo de resiliencia. Al llegar a Luz y Fuerza empieza a ayudar a la gente de su pueblo. Y Rafael Martínez, después de que despojó a sus hermanos de la herencia de sus padres en vida, se queda sin nada y mi padre lo apoya porque había sido su compañero de escuela. Y el pago que recibimos pues, fue de que a mí me inculpa de la muerte de su hijo, que su hijo no está muerto. O al momento en el que todavía yo ingreso a la cárcel, Emanuel nunca falleció. 2 años después de estar en un proceso plagado de irregularidades en donde, pues lo más curioso, y por eso te digo que no es que sean ineptos, o sea, sabe lo que está haciendo la gente en el Ministerio Público, en mi caso Araceli Godínez Sánchez, porque plasma una declaración ministerial de identificación del papá y del tío, en donde dicen que sin temor a equivocarse en la plancha anatómica de prácticas forenses, identifican el cadáver del desconocido como el de su hijo y el de su sobrino, respectivamente, por una cicatriz queloide en la pierna derecha, donde después nos enteramos que supuestamente él tenía un clavo derivado de una lesión por un accidente en moto. Lo curioso es que cuando llegamos al juez, le preguntan primero al señor Froilán, que era el tío de Manuel, que si nos podría decir el señor que quién le pidió que pasara a reconocer el cadáver de su sobrino, o al que reconoció como su sobrino. ¿Y qué te imaginas que respondió el señor Froilán? No tengo idea. Que nadie le había pedido que pasara a reconocerlo. Entonces, ¿cómo tenía la certeza de que era su sobrino? La misma pregunta se le hicieron y dijo que porque le pusieron unas fotos en San Juan de Teotihuacán y fue como lo reconoció. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Quién hizo entonces el asiento de la identificación ministerial? ¿Quién miente? ¿Lino Froilán? ¿El Ministerio Público, la escribiente? ¿O quién miente entre todo esto? Sí, porque además no puedes decir que identificaste un cuerpo cuando no lo has visto. Y una fotografía no quiere decir que lo tengas precisamente en ese lugar del forense. No lo puedes asegurar. Después pasan al papá y le preguntan lo mismo. Y pues el papá dice que a nadie le pide que lo reconozca y que simplemente pasó con el comandante. Segundo punto, que nosotros descubrimos 2 años después, cuando por otra denuncia que inicia mi mamá en la Fiscalía de San Agustín, de Catepec, se logra la exhumación del cuerpo el 22 de agosto del 2003. Y pues resulta con que, yo te pregunto, tú eres mamá, y creo que muchos de tu auditorio son padres de familia. Así es. En una desgracia de un familiar tuyo, yo no nada más de tus hijos, ¿tú lo mandarías desnudo a la fosa? No, claro que no. Entonces, ¿cómo nos explicamos que 2 años después, cuando exhumamos al cuerpo, al abrir el féretro, el Ministerio Público, porque ni siquiera Manuel Ramírez, resulta con que dice y determina en una foto que al abrir el cadáver, perdón, el féretro, se encuentra una osamenta de una persona sin ropas? O sea, ni siquiera lo amortajaron. Lo que el Ministerio Público o el forense reportan es que tenía la cara achichinada en un 80%, pero dicen que tenía el cabello teñido de güero. O sea, ¿cómo? Si tenía el cabello también quemado, ¿cómo me vas a decir que lo tenía teñido? ¿Cómo me vas a decir que es una persona de barba y bigote rasurado? Además, creo que es lo primero que se quema, ¿no? El cabello. Entonces, es absurdo todo lo que el Ministerio Público, o todo lo que en su momento la entonces Procuraduría del Estado de México me cuadra a mí. Seguimos avanzando toda esta parte y nos dicen que el cuerpo
pues muere por estrangulación armada. Ok. Con un cable que a la hora que le hacen el diámetro del arco, nos dice que tiene 29 centímetros de diámetro. ¿Cuánto te imaginas que tenía el cuello de mi víctima de diámetro? No, pues es un adulto, no puede pedir 29 centímetros, por supuesto que no. Medía 28. Ah, caray. Y lo curioso es de que porque fue Manuel el que hizo todo, ¿eh? Le puso la pata, le sacó, lo estiró. No. Era Superman, porque no se podía morir mi víctima. Ok, era Superman exactamente. O sea, es estúpido todo lo que hicieron. Entonces, a final de cuentas, el acabose de todo este problema es que dicen que levantan a una persona de 23 a 25 años, términos periciales, 24 años más o menos un año. El chamaco tenía 19. 2. Resulta con que nos reportan que por la rigidez cadavérica tiene entre 12 y 14 horas anteriores a su intervención de haber perdido la vida. Si intervienen a las 11 de la mañana del 26 de mayo del 2000, échale pluma y papel para atrás, échale 12 horas atrás, eran las 11 de la noche, y las 14 horas eran las 9 de la noche. Términos periciales, 10 de la noche, más o menos una hora, queda muerto. ¿Cómo te explicas que uno de sus amigos, Francisco Villaleón, dice que todavía a las 12 de la noche lo ve con nosotros en el centro de Tepexpan? Sí, hay muchísimas irregularidades. La verdad es que pues, es increíble y a la vez no, Manuel, porque no eres el único caso que nos hemos enterado que hay en esas situaciones, ¿no? De injusticia, de gente que pues te involucra en un tema tan delicado, pero tan escalofriante, porque además, por lo que hemos platicado contigo, ha habido una hazaña increíble. Pero sí. ¿Por qué tú? ¿Por qué Manuel? Mira, a son de chisme, porque no tengo el dato concreto, no te lo puedo decir, pero a los 4 o 5 meses que yo llego a la cárcel, yo estaba recién casado con entonces María Esther Vera Espejel, y de la Ciudad de México, que fue donde yo me crié, aun cuando nací en Tepexpan, pues me voy a residir con ella a Tepexpan. Ella es oriunda de Tepexpan también. Okay. Entonces resulta con que se veía al hijo de don Manuel, por la posición que había, de posiblemente ser el delegado municipal y que después pudiera subir a la presidencia municipal, porque era joven, era honrado, no tenía problemas, era una sangre nueva que podía dar ese cambio generacional en la comunidad. ¿Se refería a tu papá? A mí. A ti, o sea, a ti como heredero del trabajo de tu papá. Así es, exactamente, por la filantropía que llevaba y porque pues mi padre era el hijo del pueblo, que había ayudado a la restauración del templo en su momento, muy devoto del Señor de Gracias y situaciones de este tipo. Entonces, pues hay muchas personas incómodas a las que ni el señor Ramírez Nava, en paz descanse, ni tu servidor les caíamos muy bien. ¿Por qué? Porque pues mal apodado a mi papá el sopilote, pues como el sopilote que salió de una cuna muy humilde, de vivir y de ser hijo de la vendedora del tren y del ciego de la estación. Se superó. Se superó. Pues sí se superó para su dolor de muchos. Y porque demostró tener la resiliencia de ser un buen ser humano, de ser una persona productiva para la sociedad. Y no porque sea mi padre, pero un gran padre y un tipazo. Además, yo creo que si lo vieron con ojos de ser una persona o un personaje, ¿no? Que pudiese ser peligroso de cierta forma. Aquí tenemos. Pues porque desafortunadamente así pasa, ¿no? En el tema, todo lo que son los temas políticos, en los temas, sobre todo de personas, como tú bien lo dices, incómodas, que pues tienen en la mira, ¿no? Esos puestos, y que bueno, piensan, como es gente del pueblo, pues por supuesto que la gente lo va a elegir, por supuesto que la gente va a tener la empatía que necesita para poder llegar a esos puestos, ¿no? Pero ¿realmente había la intención de tu papá de llegar a ser esto? No, es que la cuestión, tú estás confundida, no era de mi papá, sino que la misma gente me estaba tratando de impulsar a mí. Pero por tu papá. Por el ejemplo que mi papá había formado. Así es. Porque mi papá, fíjate que a pesar de que era buen grillo sindical, yo conozco el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que fue el glorioso sindicato, no la basura que hoy tiene Martín Esparza, desde a los 2 años. Te estoy hablando de la década de los finales del principio de los 80s, cuando Manuel Fernández fue el secretario general. Y porque a mi papá le vino la idea de ponerme una camisita y un pantalón blanco con los número 2 por todos lados, y me puso una manta donde decía Manuel Fernández, mi gallo, vota por la 2.
Okay. Entonces yo fui como que el talismán de Manuel Fernández en sus 2 elecciones y pues yo me hago famoso. De hecho, si hay alguien del gremio que nos está viendo, pues puede acordarse de las revistas Lux, que era una publicación específica del sindicato de aquel tiempo. Entonces de ahí empieza mi generación desde meses de tratar con gentes mucho más adultas a mí y de abrir una visión muy diferente a lo que yo quería de mi propia vida. Y mi padre por ahí siempre me impulsó. Siempre me impulsó a eso, ¿no? A que yo fuera desinhibido. Mira, es que también viene ahí Te una estaba situación. preparando probablemente, ¿no? Para enfrentarte a lo Mira, que mi venía. padre venía de un fracaso matrimonial donde enviudó en 1984. Soy la maldición gitana. Ay, Dios. Porque soy el séptimo. Ok. Entonces, y por los 2 lados, porque también mi mamá viene de ser viuda 2 veces y también soy el séptimo. Entonces soy la maldición gitana. Doble. Entonces, haz de cuenta que mis medios hermanos por parte de mi papá, pues mi papá tan católico que se le vuelven protestantes, se les vuelven testigos de Jehová. Entonces al señor Ramírez le viene un golpazo en la cabeza y en el alma enorme, ¿no? Porque bien o mal mi papá, a todos, a propios extraños, siempre nos dio una educación de lo bueno, lo que él creía lo mejor. Y al menos todos los que decimos Ramírez del lado de él, pues a todos nos mandó a escuelas de monjas. A mí todavía me tocó con las que estaban ahí en la calle de Puebla hace muchos años, que me toca estar los coscorronazos de una de ellas. Ya ¿no? me imagino, porque bien portado no creo que haya sido. Pues no, pero tampoco no me lo merecía. Bueno, ya la maldición gitana te seguía hasta con las Sí, mojitas. hasta con las mojitas. Entonces, pasó de que cuando mi papá ve esa parte, pues mi madre siempre fue una mujer de decirme que yo tenía que ser el orgullo de mi papá, que mi papá era mi ejemplo. O sea, una buena mujer. Te puedo decir que mi madre no fue mala. Ya no me pude despedir de ella porque tristemente después de que fue la gran guerrera de defenderme, por influencia de mis hermanos carnales, pues mi madre cambió mucho conmigo. Terminamos en una situación muy mal, pues por los intereses del seguro sindical del señor Ramírez Nava. Porque tú has de saber que ellos como empleados de Luz y Fuerza, pues aspiraban a una cantidad muy fuerte, muy alta de seguro de vida. Mi padre en el año 2013 se pone muy mal de la próstata y es cuando pensaban que mi papá iba a partir y pues estas quisieron rapiñar. Uf. Y pues como mi papá no se murió, gracias a Dios en ese momento, yo creo que todavía le hacía falta ver a su mongol afuera. Pues le aventó calzones, salió de la crisis que tuvo, pero a la postre de esa crisis pues vinieron muchos problemas porque pues mi mamá se dejó influenciar por sus hijas. Entonces en el año 2014, a principios del 2014, se separan mis papás. Y pues duró muy poco el gusto de mi mamá fuera de la casa, porque te puedo decir que pues mi papá no por nada, pero siempre le dio atención de lo bueno, a lo mejor médicamente. Y pues mi mamá falleció exactamente cuando ellos iban a cumplir 19 años de casados por la iglesia y por el civil. Exactamente el mismo día. Ellos se casaron el 11 de abril de 1995 y mi mamá fallece el 11 de abril del 2014. Uy, qué coincidencias de la vida. Fíjate, curiosamente también es la fecha de, digo, no coincide el año, pero sí la misma fecha de mis papás de aniversario. Pero bueno, al final de cuentas, tu papá ya había forjado a este Manuel que hoy vemos y que no se rinde. Pues sí, porque desde lo religioso, la forma desde el del vestir. Puedo contarte una anécdota, ¿no? Mi papá era tan duro. Todo el mundo dice, es que eres el consentido y tú naciste en pañales de seda, como dijo uno de mis animales medios hermanos. Pero pues yo no tengo la culpa. Mira, yo no tuve la culpa que mi madre, modestia aparte, fuera una mujer responsable, una mujer que mi padre y yo nunca lo vi mal vestido, mal planchado. Fue una mujer muy responsable hasta antes de dejarse llevar por cosas y tonterías. Una señora de su casa, una señora en toda la extensión de la palabra. Y pues don Manuel, un señor que, pues no sé qué vio en el mongol. Para empezar, mira, ya lo agarré cansado. Manuel. Sí, yo. Y para que nos vayan entendiendo. quiero decirte que ya lo agarré cansado. O sea, cuando mi papá a mí me tiene, mi papá iba a cumplir 47 años, la edad que tengo yo hoy. Y yo fui su regalo de 42 años de mi mamá.
Yo nací el 23 de abril y mi mamá cumplió 42 años el 31 de agosto del 78. Entonces, desde que personas ajenas a la familia, desde mi propia madre, pues mi padre siempre fue de acercarme todo. O sea, el niño no podía levantar el dedo porque el señor Ramírez hacía bronca porque su cachorro estuviera bien. Eras el más pequeño de todos. El único en el matrimonio de ellos. Ah, ok, o sea, ¿tenían hijos tu mamá? ¿Tenía hijos tu papá? Tengo que soy el séptimo. Ya entendí. Por el lado de él somos Josué, Eugenia, Socorro, Magdalena, el inútil de Gabriel, Vero que muere de muy prematura y yo. Por el lado de ella es Ignacio, Guadalupe, Lauro, Milburga, Jesús, Versita, tu servidor. Ah, ok, o sea, prácticamente eras hijo único del matrimonio de tu papá y tu mamá. De la familia Ramírez Valdovez. Entonces, obviamente, pues eso provocó el que hayan estado nerviosos por el tema del testamento, ¿no? Porque pues es que eso se sabe desde el principio. ¿Por qué? Porque mira, desde que lo del sindicato, o sea, ya se veía visto que Manuel iba a figurar porque don Manuel agarraba al chamaquito y lo impulsaba. A la edad de 6 años, pues dato así que mi papá era un gran cantante, cantaba bonito, pero mi papá, por la tradición de que mi abuelo había estado en la Revolución, le gustaba mucho la música de Los Alegres de Terán, que era un dueto norteño. Y el señor Ramírez quería que el mongol aprendiera a tocar el acordeón. Y se aferró. Cuando yo cumplo 6 años, me regala el primer acordeón. Me pone 2 profesores de música. Pero antes que la guitarra, el violín, el tambor. O sea, él siempre me fue impulsando por el lado de la música. No sé si lo hizo conscientemente o lo hizo inconscientemente, no sé. Pero él siempre me fue aventando por yo tener una inhibición ante la sociedad y al mismo tiempo de que yo tuviera algo que presumir de mi padre de mí. A los 6 años, pues tuvimos la oportunidad. Yo tuve el privilegio de cantar con mi papá y desde ahí mi papá cambia muchas cosas al extremo que hasta me vuelvo organista de la iglesia de Tepexpan. ¿Hasta dónde andabas? No, y después el orgullo de don Manuel, no de don Simón. Bueno, esa es otra historia. En 1995, cuando se cumplen los 50 años de la peregrinación de los empleados de Luz y Fuerza, pues me doy las 3 en la basílica, en el órgano monumental. Ah, caray. Y pues ya sabrás, don Manuel no cabía en la basílica, sí. Pavo real. Decía, con permiso, mis plumas. Y en ese mismo año fuimos a San Juan de los Lagos y también tuve la oportunidad de cantar en San Juan de los Lagos, en Plateros, en el Cubilete, y a donde mi papá me llevaba. O sea, él forja ese ser humano religiosamente, socialmente, humanamente y responsablemente, ¿no? Porque él quería formar, tal vez porque no pudo con sus otros hijos, pues guiar, ¿no? O crear una educación en ti diferente, ¿no? En ti que yo creo que él veía, o tal vez él se veía, ¿no? A sí mismo, lo que él quiso haber hecho o quiso haber logrado en algún momento, y pues lo vio reflejado en su hijo pequeño, con el que sí pudo lograr muchísimas cosas que tal vez no pudo hacer con sus otros hijos. Al extremo de que un día me agarró chiquito, tenía yo como 5 años. Me dijo, a ver, quítale las agujetas al zapato. ¿Sí? Mi mamá me había enseñado que eran cruzadas. Ay, cuando se las pongo cruzadas, que agarre el cable y rájale. Quíteselas. Pero quíteselas y otro cablazo. Mucha gente esa parte de don Manuel no la conocía, que don Manuel conmigo era duro. Duro, o sea, él me podía querer mucho, pero de que me forjó fuerte es porque él era duro conmigo. Claro. O sea, no injusto, porque él siempre me lo decía, yo te voy a poner la mano encima cuando te lo merezcas, y porque te hablo 1, 2, en la tercera, rájale, María, ahí te va. Ese era el verdadero psicólogo, ¿no? De ahora. Ese era el psicólogo, el corregendo, el corrector, todo. Digo, porque ahora ya cualquier situación, ¿no? Llévalo al psicólogo, ¿no? Antes el psicólogo era el cinturón, era la chancla, era el cable, ¿no? Que tuvieran a la mano. Así es. Entonces, desde ahí, pues cambian las cosas y a ver, agárrate la crema y el zapato se hace así, se raspa así. Y pues lo que ves es lo que don Manuel forjó y lo que terminó en su momento de acabar de pulir. No sé si es difunto, no sé dónde está mi maestro, Jesús Vázquez Estupiñán, que con él trabajé en la Universidad La Salle en su momento. Y pues él es el que termina por impulsar toda esta parte, ¿no? Cuando tú viviste toda esta situación de que cuando giraron tu orden de aprehensión. No, cuando me secuestraron. Bueno, pero aún estaba tu papá. Sí.
Mira, mi papá me espera hasta que yo salgo. Qué dolor. Sí, o sea, yo te voy a decir algo. Tengo la satisfacción de que pasé el trago más amargo de mi vida después de 21 años. Pero creo que el trago más amargo que no voy a poder tragarme se dio a los 5 meses de mi salida. Cuando tu papá parte. Pero al final, yo creo que sí, sufrió tu papá, yo creo que tal vez hasta igual que tú. Más. Porque el ver a su pequeño, a quien él veía con miras altas, lo estaban haciendo sufrir tanto y que al mismo tiempo él no podía hacer nada. Pues es que hizo todo en él. Pero no te vio afuera, o sea, me refiero a que no podía hacer nada. O sea, en el momento no, cuando él quiso, tal vez. Que te hicieron. Así es. Así es, ¿no? A él le toca vivir muchas etapas. De hecho, esto es algo muy privado que personas muy, muy cercanas a la familia conocían. Hoy lo voy a revelar contigo. Te agradezco. Que todo el mundo pensaba que nuestra relación siempre fue muy unida. No, don Manuel y doña Guadalupe crearon un ser de convicciones tan fuertes que lo que ellos engendraron en mí cuando mi mamá lo traiciona de cierta manera, yo me mantengo firme. Y fue cuando mi papá, justamente también desde la separación de ellos, sin que yo supiera, él se vuelve a casar con otra persona que era su comadre, Consuelo Jiménez, y lo deja en la ruina. ¿Tu papá? Así es. Entonces, pero para esto, pues él corre a mi esposa el 11 de septiembre del 2015 y me dice que a partir de ese momento él no tiene hijo. Entonces, imagínate la puñalada en el alma que yo me llevo en ese momento. Y pues decido por quitarle el habla. Durante un año no nos hablamos y no sabes cómo fue cargar con ese peso. Me acuerdo muy bien, la fiesta de San Martín Caballero, el 11 de noviembre del 16, me busca el que había sido mi compañero del organista de la iglesia de Tepexpan. Y me dice, Manuelito, ¿cómo estás? ¿Por qué no le has hablado a don Manuel? ¿Sabías que don Manuel está hospitalizado? ¿Qué te va a dar? Pues que sus hijos vayan a atender a don Manuel. No, Manuelito, es que mira, que tú sabes que... Pues no, nadie quiere ver a don Manuel porque ya está grande. Pues él dijo que no tenía hijo. Hay que le eche ganas como pueda. Que Dios lo bendiga y que de mí no se olvide. Pero eso lo forjó tu papá. Y nada tonto, no. Espérate, que no quedó ahí. En paz descanse el padre Hugo Manuel González. A ese sacerdote le faltó nada más darme la extrema unción. Todos los sacramentos los recibí de él. Le habló. Me dijo, es que Manuel está conmigo enojado. Pero no dijo el por qué estaba yo enojado. Entonces, como avientan primero aventura, y como yo le digo a aventura que no, va y le chivate al padre Hugo, cuál era mi postura, y el día siguiente de que me habla aventura, pues me habla de don Hugo. Manuelito, porque a un viejo, nunca dejé de ser Manuelito, te habla la anciana del padre Hugo. Padre, ¿cómo está? Enojado contigo. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué, padre? Yo sé que estás inocente en la cárcel, pero tu padre no merece ese trato. Es que mi papá se ha pasado, pero es tu padre. Y te ordeno que le responda las llamadas a tu padre. Ándale. Búscalo. Ahí no puedo decir que no. Para mí el padre Hugo representaba una autoridad moral muy fuerte y espiritual. O sea, tú estabas privado de tu libertad cuando sucedió esto. Ya estaba yo en Almoloya. ¿Y en algún momento no se te ocurrió pensar que fue un tipo de protección para tu papá? Yo creo que sí, porque precisamente en 2013 fue cuando yo empecé con todo el movimiento de los videos desde dentro de la cárcel. Fue cuando empieza el acompañamiento y que le agradezco en público. Y si tú me lo permites, ojalá este programa pueda llegar a los oídos de la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores San Román. Porque la verdad es de que Laida Sansores es mi ángel de la guarda. La etiquetamos para que nos tanto ella ver. Como en paz descanse don José Francisco Gallardo Rodríguez. A hoy aquí en la tierra todavía por ahí tengo, pero anda medio escondida. La licenciada María del Carmen Ogesto Martínez Porcayo. Pero ellos tres, cuando por el Twitter y del primer mensaje que yo le mando a entonces presidente Peña Nieto, pues lo ven, y por lógico haciendo oposición del PRI X, me empiezan a traer y reciben a mi esposa en el Senado y empieza el acompañamiento de Laida Sansores en mi caso. ¿Con tu esposa? Con protegiendo mi esposa. A tu esposa.
y a mí ayudándote de la a ti. cárcel. Claro. Y viene, la verdad, un respaldo muy grande del general Gallardo. Entonces todo esto cambia, viene la discusión con mi papá, pero pues ellos siguieron conmigo. Gracias, Laida. Ojalá en algún momento, tanto a usted como a Andrés Manuel, yo les pueda agradecer todo lo que hicieron por este ser humano. Pero, a final de cuentas, pues ya me marca el señor Ramírez el 14 de noviembre, que estaba muy mal, que le habían hecho según él, que le habían hecho un estudio en las venas. O sea, se tiró al drama. Ya no sabía. O sea, no creíste esa historia. Es que eso no es cierto. Era para doblegarte, para Yo no le sensibilizarte. hablaba, pero yo no me desentendí de mi padre. O sea, había muchas familias alrededor de nosotros, compadres, amistades cercanos como la que tengo aquí enfrente, Gracias. que nos conocían. Entonces, pues yo no le hablaba a él. Pero, doña Laura Moreno, ¿cómo está usted? Bueno, oiga, ¿cómo está mi papá? Manuelito, es que ¿por qué le dijiste y por qué le mentaste la madre a tu papá? Porque se lo merece. Santo Dios. Pero ¿cómo está? ¿Qué razón me da de él? A ver, entonces mi compadrito la regó, porque entonces tú estás preguntando por él. Ay, pregúntale a su compadrito, que le diga a su compadrito por qué le menté la madre. Pero ¿cómo está? Bien, hijo, mira, me habla seguido dentro de lo que cabe. O no faltaba otro familiar que, oye, pero ¿por qué le faltaste a mi tío, a don Manuel? Pues porque hizo esto. Ya cuando escuchaba la otra parte, como que decían, no, es que don Manuel sí es medio especial en ese sentido. Manuel creo que sí tiene razón. Entonces yo creo que toda esa parte mi papá lo hizo entrar en razón. Y al ver mi ignominia, porque yo creo que sí se enteró el que yo le marqué el día de su cumpleaños, del 2016, pero no le contesté. O sea, yo nada más quería oír que estaba bien. Sí. Y esa noche del 17 de julio yo le marqué, lo oí que contestó. Y colgaste. Ya. Para mí fue más que satisfactorio, porque lo oía con vida. Claro. Entonces ya cuando llegó, híjole, Nelly. Cuando yo vuelvo a ver a mi papá después de un año, un mes. Además, en un proceso tan fuerte, donde, bueno, pues solamente ustedes que han estado en algún momento privados de su libertad saben, ¿no? Saben lo que se pasa, lo que se vive allá adentro. Y si tú le sumas el que esté fracturada tu relación con la persona más importante en tu vida, pues yo creo que... Te pega doble. Claro que sí, ¿no? ¿Cómo fue entonces que recuperas esa relación con tu papá? Pues porque me habla, me dice que... Dobló las manitas. Sí. Me dijo, la regué, quiero verte porque me ha ido mal. Pues, ¿qué pasó? Pues tus hijos. Ya vas a empezar, Manuel. Es que esa es otra parte que la gente no entiende. Ramírez Nava y yo no era esa típica relación de papá, ¿me da usted la bendición? Porque de ahí le decía, pues si dice Padre nuestro que estás en el cielo, no Padre nuestro que está usted en los cielos. ¡Cabrón! Éramos un par de amigos. Ah. Yo con mi padre, te puedo decir que yo disfrutaba el irme a tomar con él una cerveza al Parque del Seguro Social. Perdón, pero son cosas que me marcaron la vida. Este es tu programa, puedes hacer lo que quieras. De ir a disfrutar con él la inauguración, de ver a nuestros queridos Diablos Rojos ganar o perder. De disfrutar con él el bailar en la danza del pueblo. De ver a mi padre cada que yo iba a tocar a la SAI y que lo invitaba con mi mamá y de ver su cara de satisfacción de lo que yo hacía con otros muchachos. Híjole. Sí, me imagino, tantas vivencias y pues que además te hayan quitado, ¿no? Muchas vivencias más con tu papá por esta situación y pues la verdad es que por eso mismo te digo, Manuel, que a mí me sorprende mucho el que tú todavía sigas con esa fuerza, con ese ímpetu. Y ahora lo entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo más y sé, y ahora perfectamente me doy cuenta que fuiste una creación de tu papá, que independientemente de tu relación, que en algún momento se fracturó con él, pero aún así te formó, o sea, aún así te forjó en el momento, tal vez, ¿no? Yo te decía, pues a lo mejor él fue su manera de protegerse, se encapsuló o te encapsuló, o dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que defenderte, no te estés preocupando por mí, voy a hacer que perdamos esta relación, enfócate en lo tuyo y deja a tu padre a un lado. Tal vez pudo haber sido por ahí,
¿no? Porque imagínate el golpe tan fuerte de ver a su pequeño Ay, gracias. ahí, ahí, ahí encerrado, impotente, pero a la vez luchando por demostrar su inocencia, pero sobre todo yo creo que más va más allá de demostrar tu inocencia o no, era limpiar tu nombre, tu apellido y el de tu papá. Pues sí, porque después, antes de todo este conflicto, en 2009, precisamente con la liquidación de Luz y Fuerza, pues yo caigo en una crisis de desesperación muy fuerte estando en Tenancingo. Porque a lo mejor este programa lo llega a ver alguien que le han de haber dicho que yo no la quiero ver, que la quiero lejos. Tu mamá. Mi vivo retrato en mi jeta. Mi hija. Tengo 3 hijos. Okay. Hay uno que anda por aquí. Pobrecito de mi hijo. Es abogado, pero no sé, anda medio desubicado, Manuel. Desafortunadamente, a veces la mujer ataca y pega donde no debe de pegar, porque sí lleva a muchos inocentes, entre ellos a los hijos. Manuel, entre comillas, me ve, está cerca de mí, pero tiene cierto recelo por tantos años, porque él piensa que yo no intenté buscarlo cuando su madre fue quien me privó de poderlo ver. Y cuando yo le puse esas pruebas en la mano, pues yo siento que Manuel se molestó más conmigo porque yo le quise exhibir a su madre. Pero María Esther Vera Espejer nos separó a nosotros, nomás por sus calzones. En 2008 yo vuelvo a contraer nupcias con Marcela Calderón Álvarez. Y de ahí nace el producto de 2 niños, que es ya una señorita hoy de 15 años que acaba de cumplirlos en septiembre, Dulce Jania, y el más pequeño de los 3, que es Santiago, que se llevan 3 años de diferencia. Por redes sociales, en algún momento cuando yo empiezo en el TikTok, Jania como que trata de buscar el acercamiento, yo trato de abrir la puerta, pero no sé qué le han manipulado. Pero es una espada que yo traigo clavada en el corazón de mis hijos. Desgraciadamente, por la condición jurídica en la que estoy, las carencias económicas, la problemática que yo vivo socialmente, no se ha podido que yo pueda tener nuevamente un acercamiento con ellos. Hasta lo último que yo sé, Santiago y Dulce están en el Salto, Jalisco con su mamá. Te voy a ser honesto, son cosas que me duelen, pero cuando tú pasas por un dolor que un hijo te malve, como que te haces de una coraza muy dura. En mi interior me duele horrible, pero no quisiera yo volver a pasar por el proceso que pasé con Manuel. Me duele porque es mujer y porque por mucho que se liberen, no dejan de ser ustedes un foco de exposición a agresiones de cualquier vivales. Así es. Pero pues a lo mejor mi hija donde está bien, ¿no? No le hace falta a su papá. Pues, o a lo mejor yo ya lo tiene dudo otro mucho. papá. Yo lo dudo mucho, pero no es su papá. Al final de cuentas, Pero quien se lo esté a hicieron su creer. lado, Y ve tú a saber qué no le habrán dicho de mí, ¿no? bueno, pero eso yo creo que ya no corresponde a este Manuel. Pero el punto es que duele en Sí, él. claro, por supuesto, es tu hija, es tu sangre, es parte de ti. Y pues yo creo que ya habrá tiempo. Ella aún, pues como tú comentas, aún tiene una edad donde todavía no puede entender muchas cosas o acomodar ese rompecabezas. Si fuera de nuestra generación, te la creo. Es que de verdad. No, los chamacos hoy en día andan. Sí, no, sí andan súper vivarachos, pero precisamente, fíjate que yo, independientemente de que vea que sí, todo esto está muy acelerado, yo creo que por eso hay muchos chicos muy confundidos, como que todavía no se sienten encajados en ningún lado, precisamente porque hay tantas cosas que quisieran hacer o decir y los aconsejan, o la educación, o la política, lo que escuchan. Son muchas cosas. Entonces yo creo, Manuel, y quiero que ojalá te lleves de aquí esa esperanza, esa nueva idea de que tiempo al tiempo. No, mira, es que eso está claro. Lo que va a ser en tu momento, y decían el viernes, nos decían en el evento donde acudimos, que hay cosas que están marcadas en tu línea de tiempo. Así es. Mira, Y a lo mejor la de ella no me toca.
Y te Puede voy a ser. decir por qué no me toca. Porque en este momento yo creo que mi rumbo va por otro lado. Va por otro lado porque, retomando un poquito de después de los 21 años, mucha gente piensa, o los medios dijeron que me habían absuelto. No es cierto. El nefasto, asqueroso, puerco, hijo de toda su madre, de Ricardo Alfredo Suárez Cuéllar, simuló. O sea, fíjate hasta dónde llegó, no la ineptitud. Y perdón, le pones el VIP. La poca madre de un servidor público que con poder dijo, usted me trae las pruebas. Lo que un abogado no hace en un mes, el señor lo hizo en 2 días, que fue leer un expediente de una causa penal que tenía 3 tomos. Y terminó por decir, si no me presentan al muerto, el señor no se va libre. Y lo único que puedo hacer, por la presión mediática que ya hizo señora, es de que lo voy a prelibrar. Y no hubiese sido todo lo contrario, pues si no hay muerto, no hay responsable. Pero ¿cómo el Poder Judicial va a reconocer que se equivocó y que solapó al hoy magistrado Juan Arturo Velázquez Méndez? Porque era muy allegado a Suárez Cuéllar. ¿Cómo el sistema se va a poder aventar el trompo a la uña de decir que tuvo inocentemente una persona que tiene secuelas de tortura y que lo más ridículo es que hoy soy todavía un delincuente porque soy un asesino confeso para la sociedad y que soy víctima de violación a mis derechos humanos de la detención? Sí, hay muchas incongruencias, Manuel, pero yo creo que hay muchísimo que trabajar, muchísimo que investigar, mucha gente que se tiene que enterar de lo que tú has pasado, lo que sigues pasando, y por supuesto que esperemos que este programa llegue a la gente que tú necesitas que llegue, y si no, vamos a buscar las formas para que tú puedas avanzar en esto. Y la verdad, mira, yo sé que contigo podríamos estar platicando toda la noche. Desafortunadamente, pues los tiempos en estas situaciones, pues no nos dan para más. Pero yo creo que sí, bueno, más bien te quiero comprometer a que regreses, Claro. a que sigamos platicando para que, pues, quienes nos ven y nos escuchan puedan entender más la relación en que, pues, ahora tú estás con las autoridades y tu vida normal, tu vida como estudiante ahora, que eso me da muchísimo gusto, que aún así no te rindes. Eso, yo creo que eso es lo más importante. Y fíjate, Manuel, te voy a platicar, vamos a cambiar total y rotundamente de tema. Hoy tú sabes que es el Día Internacional de la No Erradicación Violencia. de la violencia a la mujer, así es. Entonces, hoy fíjate, y sí quiero mencionarlo, quiero compartirte, el día de hoy estuvimos en el campo militar, donde acudimos a una invitación. La verdad, yo agradezco muchísimo este tipo de invitaciones porque aprendes muchísimas cosas, aún siendo historias de mujeres, que a veces nuestras historias en la violencia siempre son superadas por otras historias, ¿no? Y tú dices, viví esto y viví aquello, pero cuando escuchas la vida de estas mujeres, híjole, dices, qué increíble y qué mal, ¿no? Que no seas la única o que lo sufre de esta manera. Y pues bueno, yo quiero agradecer muchísimo a nuestra gran líder, transportista además, es una mujer que te maneja trailers, ¿no? O sea, una mujer con un carácter bastante imponente, que la verdad a mí me llena mucho de orgullo y la verdad yo la veo y veo que como sus posturas, su forma de hablar, el grado de empoderamiento que ella ha adquirido. Y ella, bueno, es pues la presidenta de Mujeres por México, es nuestro compromiso AC. Fuimos a un conversatorio el día de hoy. La verdad es que estuvo increíble. La verdad, como bien te lo decía, aparte de aprender cosas interesantes, de escuchar los testimonios de muchas otras mujeres, pues yo me centré sobre todo en esa fuerza, ¿no? Que no solamente las mujeres, también lo vemos en ti, esa fuerza de no rendirse, de seguir superándose y de salir adelante. En este caso, nosotros, mucho de nosotras como mujeres, pues nuestros motores principales son los hijos, ¿no? Digo, no minimizamos el que ustedes como papás también
les mueva mucho los hijos, pero yo creo que en el caso de las mujeres, pues nosotros los concebimos, los tuvimos dentro de nosotras meses, donde, bueno, cuando nacen, pues sí, al final de cuentas pasa el tiempo y bueno, pues cada hijo toma su camino, toma sus decisiones, toma sus propios caminos. Pero fíjate que el día de hoy, una cosa que me traje muy, muy importante de ese conversatorio es que jamás tu historia es la peor de todas. Pero también cada vez hay mujeres con más empatía, con más ganas de afrontar ya no la violencia, sino superarte a ti misma, ¿no? Afrontar tus miedos, afrontar todos los obstáculos que pudiste haber tenido en algún momento para poder resurgir, ¿no? Para poder levantarse. Y además, fíjate que las ponentes muy, muy importante que después de, pues, ¿cómo te diré?, de estar sumergidas en ese ambiente de violencia, precisamente porque, pues, su mundo era el marido, ¿no? El proveedor, el que te da un techo, ahora son buenas y grandes empresarias. Entonces, después de tomar esa decisión de ya no más violencia, pues ahora tienen en sus manos una empresa que ahora les paga las carreras a los hijos. Entonces, pues yo quiero agradecer muchísimo, Manuel, tu presencia. Al contrario. Quiero agradecer sobre todo que te hayas abierto ese corazón, que nos hayas compartido parte de tu historia, de lo más profundo de quién es Manuel. Y pues bueno, híjole, yo me quedé bien picada. Yo sé que ustedes también. La verdad es que yo sé que ustedes también. Pero vámonos, prométeme que vas a regresar. Cuando tú me digas. Entonces, claro que sí. Tenemos que darle continuidad. Porque nos faltó muchísimo, Manuel. Pues es que tú me preguntaste quién era Manuel. Es que yo quería que conociéramos esa parte de Manuel. Ya después quiero que conozcamos el por qué Manuel está afrontando, ¿cómo te diré? A ver, ¿cómo lo diría mejor? Está luchando por sus derechos, pero no nada más por los tuyos, sino eres ejemplo para muchos otros hombres y muchas, aunque te rías, yo sé que eres gran ejemplo para muchas personas, porque además muchas personas podrían decir, pues no, yo ya viví todo esto, yo ya no quiero volver a pasar, yo mejor ya me hago lo que no hago nada, que no pasa nada, y mejor me quedo encerrada en mi mundo y no le muevo. Es que esa es mi lucha. Esa es mi lucha. Con parte de tu equipo yo platicaba antes de entrar al aire, que el sistema para eso te adapta, para ser mediocre, conformista. Miéntenme la madre, no me interesa. Es que desgraciadamente es eso. Sí, a eso me refiero. ¿Ves cómo si eres luchar ejemplo? Con otros, ¿sabes por qué inicia esta lucha por terceros? Porque hubo una madre que lo dio todo. Porque hubo un gran viejo que, hasta que le cerré sus ojos, sí, me acuerdo sus últimas palabras. Me puedo ir tranquilo y solo prométeme que vas a ser un buen abogado y que no vas a defraudar los valores que yo te dejo. Y me dio la bendición y a los 5 días se me fue. Y ahí vas caminando cumpliendo esa última voluntad. Y el punto más grande es la guerrera que tengo a mi lado. Berrinchuda como toda buena mujer. Claro que no, nosotros nunca jamás somos berrinchudas. Pero, ¿qué te crees? Que a mí me impulsó su tesón, su fuerza, su resiliencia? Que he soportado todo, ¿no? El que yo me casara con otra mujer porque ella no dejó su cochera enfermería que me cae tan gorda. El que perdimos un bebé y no me abandonó. Y que hasta el día de hoy sigue siendo la guerrera incondicional de estar al pie del cañón. Bueno, pues afortunadamente de todo esto llegó la persona... Regresó. Bueno, regresó la persona que para quedarse. Y además se ve que te adora. Yo la veo y... Bueno, eso dices tú, porque tú eres su palera.
Claro que no. Ahora que vengas vamos a arreglar los asuntos con este hombre porque no, ¿cómo es posible? O sea, me van a agarrar a dos fuegos. No, bueno, no, yo no digo, porque al rato va a decir que andamos amenazando a los hombres. No, no es cierto. No, pero la verdad es que sí, yo la veo y me da mucho gusto verla, te admira. Y la verdad es que, con todo respeto, yo también te admiro mucho, Manuel. Gracias. Te agradezco por ser, y sí, eres ejemplo de lo que debemos hacer. ¿Sabes cuándo me la voy a creer? Cuando yo vea que allá adentro la gente deja de quedarse en su celda. Que acá son bien malos con la pistola y allá son bien malos con el control por ver las mugrosas comedias. No, esas son otras cuitas que te voy a platicar, que me tocó ver en la cárcel. Por eso te digo que tenemos que seguir platicando. Y es que ese es el problema. Dejo este pequeño mensaje para cerrar. Claro que sí. La reinserción social no existe porque no haya un programa. Existe porque vemos una sociedad que no entendemos que la cárcel fue para mandar a personas que han cometido un error y que alguien dijo de tu staff, la escuelita. Efectivamente, es una escuela para retomar y recuperar valores y la civilidad o el plan cívico que uno tiene como ser humano y como sociedad. Pero desgraciadamente la sociedad se ha sucumbido en un afán discriminatorio de que porque estuvo uno en la cárcel, forzosamente uno tiene que salir delincuente. Pero eso lo generan nuestras propias autoridades, que eso es lo que han preferido hacer y que nos vean como manzanas podridas. Ahí adentro hace falta que haya una reclasificación real, hace falta que realmente se dé un apoyo para que la gente esté basada en el deporte, la salud, el trabajo y la educación, en el sentido de que cambie su manera de ver la vida. Y sí se puede, el problema es de que pues no nos abren las puertas en las cámaras, no nos escuchan. Y es donde nosotros tenemos que hacer este eco. Y si tú me permites, pues a invitar a tu público Claro que que sí. me siga en redes sociales. Claro. Tal vez el canal de YouTube no lo he manejado mucho, pero donde más actividad tengo es Facebook y TikTok. Aparezco como Manuel Valdovinos. Y ahí es donde hablo yo de estos temas, ¿no? Decías hace rato, te ha tocado hablar con mujeres o con varones, pero yo he tenido el privilegio de que haya madres que se suban conmigo a los en vivos a platicar lo que pasa en el Bordo, lo que pasa en Barrientos y una serie de situaciones, que no entiende también la gente de que nuestra familia también vive su cárcel. Vaya que sí. Y una cárcel de abusos, una base de humillaciones, una cárcel de vejaciones y de degradaciones y de denigraciones desde el momento en que entras a un penal. Les dejamos carnita, ¿no? Pero pues es que es bien fácil decir, va a ver a su delincuente. Pero esa madre que entra con el corazón acongojado no saben lo que vive cuando pasa por una revisión. Y todas las atrocidades que tienes que pasar y todas las insinuaciones de una bola de imbéciles que porque tienen poder se quieren aprovechar de ustedes. O sea, la vida de un preso es muy triste. Así es, y yo creo que daño colateral, pues la familia. Y yo creo que está muy lejos de ser una escuelita. Pero bueno, esperemos que en algún momento lo sea. Pero es que tenemos que luchar como sociedad. Mira, mientras la sociedad no nos quitemos el estigma de estarle poniendo estigmas a otros y nos involucremos en lo que está pasando, no va a haber cambio. Podremos tener presidentes muy buenos, pero esto no va a cambiar si no hay una conciencia propia social de que esto tiene que cambiar y que tenemos que exigirle al legislador que no legisle babosadas, sino agarrarlo de la mano y que se venga con nosotros a ver lo que vivimos el día a día. Efectivamente, sí, pero vamos a hacer algo. Tenemos una muy buena líder. Gracias. Y nos abres las puertas y te lo agradezco. Pero creo que esto ya es un parteaguas. Ahora hay que fomentarlo. Y no es trabajo de una mujer, no es trabajo de un hombre, es trabajo de una sociedad. Es trabajo en equipo. Y en una sociedad estamos hombres, mujeres y de sexos indistintos, ¿no? Claro, somos personas, somos seres humanos y necesitamos estar más unidos que nunca. Y bueno, pues ya es hora de despedirnos. De verdad, nuevamente te agradezco, Manuel. Cuando tú me digas, yo estoy de vuelta. No, por supuesto que vamos a regresar porque falta muchísimo más. Pues 21 años nomás, imagínate. No, espérate, de cárcel. Tampoco te vas a quedar aquí en el programa, no te vas a quitar a mí. No, creo que no. Bueno, pues a ustedes que nos escuchan y nos ven, les agradezco muchísimo con todo el corazón. Vamos a seguir tejiendo historias, vamos a tejer con el alma, pero también no se olviden, suscríbanse a nuestro canal Radio Locura. Y ahí van a ver muchísimo más contenido, pero no se olviden de ver cada martes a las 7 de la noche nuestros programas. Entonces les mando un beso, un abrazo, que Dios me los cuide, Manuel. Muchas gracias. No, hombre. Esto fue Tejiendo con Alma.